En el Día del Padre, mi hija me abofeteó y me llamó el exesposo de su madre, diciendo que su nuevo padrastro era su verdadero papá. Su traición destrozó 33 años de amor, pero una sola frase de mi parte la hizo llorar y suplicar perdón. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu país. El cuchillo se detuvo a mitad de un corte cuando escuché su tono. Estaba picando zanahorias para mi sopa de la tarde. El golpeteo rítmico contra la tabla de cortar llenaba la cocina silenciosa. El vapor subía de la olla a mis espaldas, llevando consigo el aroma del caldo de pollo y el tomillo. Entonces sonó el teléfono, cortando mi pequeña sinfonía doméstica como una cuchilla. Agnès, mis hombros se levantaron de forma instintiva. Quizá me llamaba para charlar, para preguntarme cómo había estado mi día como solía hacerlo, como se supone que hacen las hijas. «Hola, papá». Su voz tenía esa particular frialdad que ya había aprendido a temer. «Mira, puedo ir a eso de tu Día del Padre, pero no por mucho tiempo». Dejé el cuchillo con cuidado, secándome las manos en el paño que colgaba de mi cinturón. El vapor de mi sopa, de pronto, me pareció sofocante. «Por supuesto, Agnès. Me alegrará verte», forcé un tono alegre en mi voz, como había aprendido a hacerlo. «Aunque sea solo un ratito». «Bien. Seguramente maneje para allá como al mediodía del domingo, pero no puedo quedarme más de las 3. Le prometí a mamá y a Elden que los ayudaría con su fiesta en el jardín». «¿Su fiesta en el jardín?» «No nuestro Día del Padre». Revolví la sopa con la mano libre, viendo cómo las verduras giraban en círculos perezosos. La cuchara de madera se sentía más pesada de lo que debería. «Suena encantador», logré decir. «Pensaba preparar ese asado que tanto te gustaba. ¿Recuerdas? El de costra de hierbas. Solo no cocines ese pavó de los 80, ¿sí? Ese estaba más seco que el cartón». Se rió, pero sin un ápice de calidez. Jamás había cocinado pavó en el Día del Padre, ni una sola vez. Pero corregirla solo empeoraría las cosas. «Claro que no. Haré algo especial». Bajé el fuego de la olla, ganando tiempo para pensar. «Quizás podamos mirar algunos álbumes de fotos mientras estés aquí. Encontré aquellos de cuando eras pequeña. Papá, de verdad no puedo quedarme mucho. 3 horas como máximo, y eso ya es estirarlo». 3 horas. Después de un año de llamadas perdidas y mensajes de texto breves, eso era lo que me correspondía. 3 horas. Me apoyé contra la encimera, de repente consciente de lo vacía que se sentía mi cocina. Un plato esperando junto a la estufa. Una cuchara. Uno de todo. 3 horas suena perfecto, mentí. Las aprovecharemos al máximo. Genial. Ah, y papá, intenta, no sé, mantener las cosas ligeras. No quiero pasar todo el tiempo escuchando tus problemas o lo que sea. Mis problemas. Como si extrañar a mi hija fuese simplemente otro ítem en una lista de quejas. Cerré los ojos y conté hasta 3, tal como me enseñó mi terapeuta. Por supuesto. Una tarde tranquila y agradable. Bien. Bueno, tengo que colgar. Elden me llama para cenar. ¿Elden la llamaba? A las 7:30 de un jueves ella estaba cenando con mi exesposa y su nuevo marido, el hombre que de alguna forma me había reemplazado en todo lo que importaba. «Dale mis saludos a tu madre», dije, aunque las palabras me supieron amargas. «Se los daré. Nos vemos el domingo, papá». La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, escuchando el tono muerto mezclarse con el burbujeo suave de mi sopa. Las zanahorias sobre la tabla empezaban a secarse por los bordes, medio picadas, abandonadas, como todo lo demás en mi vida parecía estarlo. La sopa necesitaba atención. Tenía platos que lavar, cuentas que ordenar, una docena de pequeñas tareas que solían llenar mis tardes. Pero por un largo momento no pude moverme. Solo sostuve ese teléfono en silencio y miré mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. 3 horas. Después de todo lo que habíamos sido, de todo lo que habíamos compartido,
Eso era lo que me tocaba. 3 horas. Finalmente dejé el teléfono y volví a la tabla de cortar. El cuchillo ahora se sentía extraño en mi mano, más pesado. Pero seguí picando, midiendo cada corte con la misma precisión que había aprendido en mis 40 años de ingeniería. Algunos hábitos mueren duro, incluso cuando todo lo demás se desmorona. La sopa estaría lista en 20 minutos. La comería solo, como siempre, mientras pensaba qué preparar para una hija que no podía esperar a marcharse. Abandoné la sopa. Las verduras podían recocerse, ¿qué más daba? La voz de Agnès aún resonaba en mi cocina, esa indiferencia casual que dolía más que cualquier rechazo directo. Me encontré caminando hacia la sala, atraído por algo que no sabía nombrar. El álbum de fotos estaba en el estante inferior de la librera, justo donde lo había dejado después de mi último arranque de nostalgia masoquista. Mis dedos recorrieron el lomo de cuero del más viejo antes de sacarlo. El polvo danzaba en la luz de la lámpara mientras me acomodaba en la silla. Hace 5 años, todo cambió. Perdí mi trabajo, luego perdí a mi familia. Las palabras rodaban por mi mente con una familiaridad dolorosa. Se las había repetido a terapeutas, a mí mismo, a las paredes vacías de esta casa, hasta que se volvieron lisas como piedras de río. Pero esa noche volvieron a sentirse filosas, recién afiladas. Abrí el álbum en una foto de 2019, nuestra última Navidad de verdad juntos. Lula llevaba el suéter rojo que le había comprado. Agnès tenía su brazo alrededor de mi hombro y todos lucíamos genuinamente felices. Antes de Eldon. Antes de que la empresa de ingeniería me dejara fuera. Antes de que todo se deshilachara como un suéter barato. Los papeles del divorcio estaban en la otra habitación, archivados en el cajón de mi escritorio junto con todos los demás documentos que marcaban el fin de mi antigua vida. Podía imaginarlos sin mirarlos. Papel amarillento, manchas de café de aquella mañana terrible en la oficina del abogado. Mi firma aún firme y confiada, incluso mientras mi mundo se derrumbaba. 60 años tenía cuando me despidieron. Demasiado viejo para empezar de nuevo, demasiado joven para jubilarme. La indemnización duró 8 meses. 8 meses enviando currículums que se perdían en el vacío digital, mientras veía cómo la paciencia de Lula se evaporaba como el rocío de la mañana. Ella empezó a trabajar hasta tarde. Reuniones de club de lectura que se extendían pasada la medianoche. Llamadas telefónicas largas que atendía en otra habitación, con un tono en la voz que nunca le había escuchado. Más ligero, más joven. Cuando finalmente me habló de Eldon, no me sorprendió, solo me sentí vacío. Me hace sentir como yo misma de nuevo, dijo, como si 32 años de matrimonio hubieran borrado su identidad en lugar de construirla. Él ve un potencial en mí. A diferencia de mí, aparentemente. Yo, el hombre que trabajó turnos dobles para pagarle la universidad, que celebró cada pequeño logro, cada ascenso, cada momento en que brilló. Pero el potencial era un lujo que no podíamos darnos después de que mi empleo desapareció. Pasé las páginas y me encontré con más fotos. Agnès a los 10 años, sin sus dientes delanteros, sonriendo junto a la casa del árbol que le construí. Agnès a los 16, rodando los ojos ante mis chistes de papá, pero riéndose igual, aunque quisiera ocultarlo. Agnès a los 25, llamándome para pedirme consejo sobre su primer trabajo real, con la voz iluminada por la confianza. ¿Cuándo empezó a resquebrajarse esa confianza? Fue de a poco, como el óxido que corroe el metal. Las llamadas se hicieron más cortas. Las visitas se convirtieron en obligaciones, no en elecciones. Dejó de pedirme opinión y empezó a repetir las sabidurías de Eldon. El exitoso hombre de negocios que había llegado para llenar el vacío que mi desempleo había creado. La cafetera burbujeaba en la cocina, un sonido que antes programaba para acompañar mis rutinas nocturnas. Preparaba café de manera mecánica mientras mi matrimonio se deshacía, mientras Agnès transfería poco a poco su lealtad hacia un hombre que podía ofrecer lo que yo ya no podía: estabilidad, confianza, un futuro sin signos de interrogación. Saqué otro álbum, este de los años universitarios de Agnès.
Su foto de graduación la mostraba radiante, con una sonrisa amplia, rodeada de sus dos padres. Mi brazo la rodeaba por la cintura, Lula le tomaba la otra mano. En aquel momento parecíamos un equipo, una unidad familiar indestructible. 2 años después, Lula volvió a casarse. 6 meses después de eso, Agnès empezó a llamar a Eldon su papá de regalo. Esa frase me revolvía el estómago cada vez que la escuchaba, como si los padres fueran piezas intercambiables, reemplazables cuando el original se desgasta. Los documentos legales pesaban en mis manos cuando finalmente los saqué del cajón de mi escritorio. Acuerdos de custodia para una hija ya adulta, como si el amor pudiera programarse en horarios de reunión. Divisiones de bienes que me dejaron con la mitad de nada. Cálculos de pensión que asumían que volvería a encontrar un empleo con el mismo salario que antes. Nunca ocurrió. La casa se acomodaba a mi alrededor con crujidos leves, la sinfonía de soledad de un hombre de 60 años. Esparcí las fotografías sobre la mesa de centro como si fueran cartas de tarot, intentando leer en los rostros de antaño un futuro que alguna vez estuvo lleno de amor incondicional. Una foto me hizo detenerme. Agnès con 7 años, la cara manchada de helado de chocolate, su pequeña mano aferrada a la mía mientras caminábamos por el zoológico. Entonces yo era su héroe, su protector, su primer y más importante amor. Ahora era apenas una obligación que encajaba a la fuerza entre compromisos más importantes. Un padre descolorido que toleraba por deber más que por deseo. Guardé la mayoría de las fotos con cuidado en sus álbumes, como si fueran piezas frágiles de porcelana, pero me quedé con la del zoológico, levantándola contra la luz. La sonrisa chueca de Agnès me devolvía la mirada, confiada, pura y completamente mía. 3 horas el domingo. Tomaría lo que pudiera. La foto temblaba en mis manos mientras me hundía en la silla. Agnès no tendría más de 7 años en esa imagen. El helado de chocolate manchado en su mejilla como pintura de guerra. Sus pequeños dedos aferrados a los míos con absoluta confianza mientras estábamos frente al recinto de los elefantes. Recordaba ese día perfectamente. Cómo se había maravillado cuando el elefante bebé barritó. Cómo insistió en subirse a mis hombros para caminar todo el trayecto de regreso al coche. «Eres mi superhéroe, papi», me dijo aquella tarde, rodeándome el cuello con sus bracitos. «Eres el hombre más fuerte del mundo». El hombre más fuerte. Casi me reí de la amarga ironía. Cuando cumplió 12, me defendía frente a sus compañeros que se burlaban de mi viejo Honda. «El coche de mi papá es vintage», anunciaba con orgullo feroz, el mentón levantado como una pequeña guerrera. «Tiene personalidad». Había heredado mi terquedad, esa negativa a retroceder cuando algo importaba. La secundaria trajo otros desafíos, pero seguía acudiendo primero a mí. Problemas con chicos, solicitudes universitarias, sueños de carrera, yo era su consejero, su tablero de ideas, su voz de confianza. Incluso cuando Lula desestimaba sus ambiciones como irreales, Agnès me buscaba en mi taller, se sentaba en mi banco de herramientas y desplegaba sus esperanzas como si fueran planos de construcción. «Tú siempre crees en mí, papá», me dijo en una de esas charlas nocturnas. Incluso cuando yo no creo en mí misma. Dejé la foto y caminé por la casa, tocando objetos que aún guardaban las huellas de aquellos recuerdos. La mesa de la cocina donde hacía la tarea mientras yo cocinaba. El rincón de la sala donde practicaba violín, torturándonos con escalas chirriantes hasta que, poco a poco, emergió la música, pura y dulce. En el armario de mi habitación encontré la caja de zapatos llena de tarjetas del Día del Padre que me había hecho con los años. Corazones de cartulina en colores primarios, letras infantiles de crayón declarando que yo era el mejor papá del mundo. Cada una firmada con adornos exagerados, como si su firma de 7 años cargara el peso de un decreto real. Solía llamarme su héroe. ¿Qué pasó con esa niña? La respuesta acechaba en recuerdos más recientes, los que intentaba no examinar demasiado. Agnès a los 28, comparando mi consejo desfavorablemente con algo que Eldon había dicho. Agnès a los 30, pidiéndome ayuda para la cuota inicial de su casa, mencionando que Eldon ya había cubierto la mayor parte.
Agnés a los 32, la primera vez que lo llamó más como un padre de verdad. Aquella frase me golpeó como un puñetazo. Yo la había criado desde los 2 años, cuando Lula y yo la adoptamos del sistema de acogida. Le enseñé a andar en bicicleta, asistí a cada obra escolar, pasé noches en vela cuando tenía fiebre, pesadillas o el corazón roto en la adolescencia. Pero de algún modo, en apenas 3 años, un hombre que compró su entrada en nuestras vidas se había convertido en alguien más real que el padre que la amó incondicionalmente durante 3 décadas. El temporizador de la cocina sonó en la otra habitación, mi sopa abandonada seguramente ya arruinada. Pero no me importaba. Estaba perdido en la destrucción sistemática de todo lo que creí permanente. Elden tenía recursos que yo nunca poseí, dinero para vacaciones extravagantes, contactos para impulsar carreras, esa seguridad social que proviene de no dudar jamás de tu lugar en el mundo. Cuando Agnés se graduó con su MBA, él le organizó una fiesta en su club campestre. Cuando la ascendieron, la llevó a celebrarlo en restaurantes cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar, mucho menos pagar. Yo ofrecí lo que estaba a mi alcance: cenas caseras, largas caminatas, la clase de presencia constante que no luce en las redes sociales. Pero la presencia constante no compite con tours de vino en la Toscana ni con eventos de networking con líderes de la industria. El cambio se aceleró tras mi pérdida laboral. Las llamadas de Agnés se acortaron, sus visitas se volvieron protocolares. Llegaba a las cenas festivas por compromiso y pasaba el tiempo enviando mensajes, atendiendo llamadas de su familia de regalo con planes más emocionantes. Me convertí en el telonero antes del espectáculo principal. Y ahora planeaba el menú del domingo con la precisión desesperada de un hombre que se estaba quedando sin oportunidades. Sus viejos favoritos: puré de papas con ajo, cazuela de ejotes, las galletas con chispas de chocolate que solía ayudarme a hornear. Quizás los sabores familiares despertaran recuerdos familiares, le recordaran lo que solíamos ser juntos. Había sacado la vajilla buena, el juego que Lula dejó atrás. Coloqué 2 lugares en la mesa del comedor como un optimista o como un tonto. No estaba seguro de cuál. 3 horas. En 3 horas intentaría comprimir 33 años de paternidad en algo que Agnés pudiera recordar con cariño. El reloj de péndulo del pasillo dio las 10:30. Debería irme a la cama, dormir un poco antes de enfrentar mi fin de semana de esperanza desesperada, pero sabía que el descanso no llegaría fácil esa noche. Apagué la lámpara, aún con la foto del zoológico apretada en la mano, y me dirigí a las escaleras. El cuarto de Agnés me esperaba al final del pasillo, exactamente como lo dejó hace 5 años. A veces me quedaba de pie en el umbral intentando recordar cómo se sentía cuando ella vivía aquí. Cuando volver a casa significaba volver conmigo. 3 horas para demostrar que todavía importaba. 3 horas para competir con una vida entera de erosión constante. Subí los escalones despacio, mis rodillas protestaban a esas horas. Mañana compraría los ingredientes, limpiaría la casa hasta que brillara y prepararía el regreso fugaz de mi hija a la vida que había superado. Pero esa noche solo sostuve su foto y me pregunté si el amor sería suficiente cuando todo lo demás había fallado. La tarde siguiente me encontró con los codos hundidos en el jardín trasero, atacando las malas hierbas con más furia de la que merecían. Me había pasado la mañana repitiendo en la cabeza la llamada del jueves, analizando cada palabra en busca de significados ocultos. 3 horas, lo dijo como si me hiciera un favor, racionando su tiempo como si fuera medicina preciosa. Pero al menos vendría. Al menos tendría eso. El sonido de una puerta de auto al cerrarse me dejó congelado con el rastrillo a medio camino sobre un diente de león obstinado. No esperaba a nadie. Los repartos llegan a la puerta principal. A través de la rendija de mi cerca capté el brillo de una pintura plateada. El Audi de Agnés. El corazón me martilló mientras dejaba caer la palita y me limpiaba las manos con el trapo del bolsillo. Ella nunca llegaba temprano. Nunca venía sin avisar. Doblé la esquina de la casa y la vi subir por el caminito de entrada con paso decidido, un portafolio en la mano y un blazer impecable de esos que dicen negocios.
Sus tacones repiquetearon sobre mi cemento resquebrajado con precisión militar. Papá se detuvo en el escalón, evaluando mis rodillas manchadas de pasto y las uñas llenas de tierra. Tenemos que hablar en serio. Claro, cariño. Trasteé con la llave, de pronto consciente de lo ajada que se veía mi puerta junto a su presencia pulida. Pasa, por favor. Se acomodó en el sofá de la sala y abrió el portafolio con eficiencia ensayada. Gráficas y tablas se derramaron sobre mi mesa de centro como planes de batalla. Sus ojos chispeaban con una emoción que no le veía desde hacía años. He estado desarrollando algo increíble, papá. Una consultoría de marketing digital para pequeños negocios, señaló un gráfico circular de colores. Este mercado está completamente desatendido. Tienditas de barrio, servicios locales, restaurantes familiares, todos batallan con su presencia en línea. Me incliné hacia adelante, genuinamente interesado a pesar de la sorpresa por su visita. Suena prometedor. Siempre has tenido talento para ver oportunidades. Exacto. Ya tengo 3 clientes potenciales solo con conversaciones preliminares. Pasó a otra página con proyecciones de ingresos. Con estimaciones conservadoras, llego a 6 cifras en 18 meses. Los números me nadaban frente a los ojos. Ingresos mensuales recurrentes, MRR, coste de adquisición de clientes, CAC, márgenes de beneficio, el lenguaje del éxito en un mundo que ya había avanzado más allá de mi ingeniería. Es impresionante, Agnes. De verdad impresionante. Seguí con el dedo una línea ascendente. ¿Pero qué tiene que ver esto con? Necesito $100.000 para arrancar. Las palabras me golpearon físicamente. Sentí la taza de café temblar en mi mano, el líquido salpicando el borde. 100.000. Dejé la taza con cuidado, comprando segundos para procesarlo. Eso es una inversión considerable. Ella ya asentía, sacando más documentos. Alquiler de oficina por 2 años, equipo profesional, presupuesto inicial de marketing, honorarios legales para la constitución. Todo calculado al centavo. Mi boca se abrió sin emitir sonido durante varios segundos. Las cifras parecían crecer en el silencio hasta ocupar por completo mi sala. Papá, sé que suena mucho, pero esta oportunidad no espera. Se inclinó hacia mí, su urgencia me apretó el pecho. Hay otra firma olfateando el mismo segmento. Si no me muevo ya, capturarán a estos clientes. ¿Has hablado con bancos? ¿Préstamos para negocios? Me escuché preguntar cosas prácticas mientras la mente me daba vueltas. Los bancos quieren historial de ingresos, garantías que no tengo. Ya sabes lo conservadores que son con las startups, hizo un gesto desdeñoso. Pero la inversión familiar es distinta. Se trata de creer en el potencial, no solo en las hojas de cálculo. ¿Inversión familiar? Como si yo tuviera los recursos de los Rockefeller y no los ahorros modestos de un ingeniero pensionado. He corrido todos los escenarios, papá. Punto de equilibrio en el mes 14, rentabilidad total en el 20. No son números de fantasía, se basan en investigación real de mercado. Siguió hablando, su voz ganando velocidad mientras describía estrategias de captación de clientes y ventajas competitivas. Yo asentía en los momentos adecuados, murmuraba algo alentador, pero por dentro calculaba con precisión desesperada. $100.000. Mis ahorros completos apenas cubrirían 25.000. Aún liquidándolo todo, vendiendo cosas, quizá raspaba 40.000. Entonces, ¿qué piensas? Se recostó, los ojos encendidos por la expectativa. Miré su rostro animado, la preparación minuciosa desplegada sobre mi mesa, a esta hija que todavía confiaba lo suficiente en mí como para pedirme ayuda. El peso de sus expectativas me presionó las costillas. Trataré de encontrar la manera, cariño. Su sonrisa podría haber iluminado la casa entera. Sabía que no me fallarías. Siempre cumples. Empezó a recoger sus materiales con movimientos precisos. Necesito saberlo para el domingo, eso sí. El lunes, a más tardar. El local no estará disponible por mucho tiempo. Domingo. Día del Padre.
La ironía no se me escapó. Entiendo. Las oportunidades sensibles al tiempo requieren decisiones rápidas. La ayudé a apilar los papeles. Mis manos se movían en automático mientras mi cabeza buscaba soluciones que no existían. Se puso de pie, alisó su blazer. Gracias, papá. Esto lo es todo para mí. Por fin podré demostrar de que soy capaz. La acompañé a la puerta, observando su paso seguro de vuelta al coche. Se volvió junto a la puerta del conductor y me saludó. Su rostro irradiaba la certeza de que yo haría posible lo imposible. El Audi desapareció en la esquina y me dejó de pie en el umbral, con su plan de negocios apretado entre mis manos manchadas de tierra. El sol de la tarde me pareció demasiado brillante. El silencio suburbano, demasiado perfecto. $100.000. Le había prometido la luna cuando apenas podía pagar velas. El plan de negocios pesaba más a cada paso hacia mi despacho. Cerré la puerta y caminé directo por el pasillo, bajo fotos familiares que parecían burlarse de mí con sus momentos congelados de seguridad financiera. Mi oficina no era más que el dormitorio más pequeño convertido después del divorcio, cuando ya no pude mantener la casa grande. El escritorio de madera crujió al sentarme. Extendí los documentos de Agnès junto a mi computadora anticuada. Mientras arrancaba con un resuello mecánico, saqué las gafas de lectura y abrí el archivador rotulado bancos. 25.000. Eso es todo lo que tengo. El número llevaba repitiéndose en mi cabeza desde que Agnès se fue, pero verlo confirmado en blanco y negro me contrajo el estómago. 5 años de ahorro disciplinado desde el divorcio. Cada pequeño sacrificio, cada comida de restaurante evitada, cada compra pospuesta habían levantado este modesto colchón de seguridad. Mi cuenta corriente mostraba $3.047, dinero para cubrir los gastos del mes, cuidadosamente presupuestado hasta el próximo depósito de la pensión. La cuenta de ahorros tenía 18.500, mi orgullo y mi escudo contra emergencias. En la pequeña caja fuerte detrás del escritorio guardaba 3.100 en efectivo para cuando el banco no fuera una opción. Activos líquidos totales, 24.647. Redondeando, 25.000. Me faltaban 75.000. Abrí después mi cuenta de jubilación y esperé a que el navegador cargara, con desesperante lentitud. $127.000 me devolvió la pantalla, pero bien podrían estar en la luna. Las penalizaciones por retiro anticipado se comerían casi la mitad, y todavía tendría que justificar la dificultad ante Hacienda. Mi vieja calculadora, pulida por años de cálculos de ingeniería, chasqueó bajo mis dedos mientras corría números que se negaban a mejorar. Plusvalía de la casa, quizá 85.000, pero vender tomaría meses y me dejaría sin techo. Mi Honda valdría unos 8.000 en parte de pago. Los muebles que Lula dejó atrás podrían dar unos miles en ventas de garaje. Incluso liquidándolo todo, no llegaría a la cifra de Agnès. Fui abriendo cada cuenta con método, verificando saldos que ya sabía de memoria. La conexión lenta hacía que cada carga se sintiera como un pequeño juicio final que avanzaba por entregas. Cada cifra confirmaba lo que mis entrañas habían sabido desde el momento en que Agnès pronunció esas 3 palabras. 100.000 estaba fuera de mi alcance. La luz de la tarde se inclinaba por la pequeña ventana de mi despacho, iluminando partículas de polvo que danzaban sobre montones de estados financieros. Alguna vez me sentí orgulloso de esas cuentas modestas. Después de perderlo todo en el divorcio, reunir de nuevo 25,000 había parecido una victoria. Ahora se sentía como un fracaso. Recordé haber abierto esa cuenta de ahorros en el banco 5 años atrás. La cajera me felicitó por un nuevo comienzo. Cada depósito había sido un acto deliberado. $200 aquí, 500 allá, dinero de cumpleaños de parientes lejanos, alguna hora extra de consultoría ocasional. Ver ese saldo crecer desde cero me devolvía algo de dignidad en un mundo que se encogía a mi alrededor. Agnès solía impresionarse con gestos pequeños. 5,000 para la entrada de su primer auto, 3,000 cuando necesitaba cubrir el depósito de seguridad de un apartamento. Incluso 1,000 le parecían generosos,
dignos de gratitud y de largas llamadas para agradecerme. Pero eso fue antes de que Elden entrara en escena. Antes de que ella viera lo que el dinero de verdad podía lograr. Tomé el teléfono fijo y miré el teclado, sin saber a quién llamar primero. Mi lista de contactos se había reducido al mismo ritmo que todo lo demás tras el divorcio. Antiguos colegas dispersados por despidos y mudanzas. Vecinos apenas conocidos. Familiares con sus propios problemas económicos. La caja fuerte detrás de mí guardaba más que efectivo. El título de la casa, las pólizas de seguro, el testamento de mi padre, documentos que probaban la propiedad de lo poco que había logrado preservar. Pero incluso combinados, no podían cubrir la brecha entre los sueños de mi hija y mi realidad. El café de la mañana, ya frío, reposaba junto al teclado, dejando un anillo marrón sobre la madera. El reloj de la pared avanzaba implacable hacia las 5, cada segundo acercándome al plazo del domingo. Me recosté en la silla y me froté los ojos bajo las gafas. Los números en la pantalla se difuminaban, pero las matemáticas eran brutales y claras. 25,000 disponibles de inmediato. Tal vez 10 o 15.000 más si liquidaba todo y aceptaba las penalizaciones. Aún así, imposible. Pero le había prometido a Agnès que encontraría la manera. Ella se había marchado confiada en mi capacidad de obrar milagros, como se supone que hacen los padres, como siempre lo había hecho yo antes, cuando los problemas eran más pequeños y las soluciones alcanzables. Tomé una pluma y escribí los números en una libreta legal, como si verlos con mi propia letra pudiera revelar una opción que había pasado por alto. 100,000 necesarios. 25,000 disponibles. Diferencia, 75,000. En papel, la brecha parecía aún más abismal. El sábado por la mañana me encontró en la mesa de la cocina, con café, una lista de contactos y una esperanza que se desmoronaba. Había pasado el viernes escribiendo cada persona que quizá pudiera ayudar. El sueño me fue esquivo y amanecí antes del alba para preparar lo que parecía el día más importante de mi vida. El café estaba demasiado fuerte, mis nervios demasiado frágiles, pero necesitaba la cafeína para enfrentar lo que venía. A las 9 ya estaba entrando al First National Bank. Llevaba documentos bajo el brazo como escudos contra el rechazo inevitable. La oficial de préstamos, una mujer lo bastante joven como para ser hermana de Agnès, examinó mis papeles con cortesía profesional que apenas ocultaba su escepticismo. Lamentablemente, señor Cruz, su historial crediticio es adecuado, pero no excepcional, deslizó mi reporte de crédito sobre el escritorio. Sin ingresos laborales estables, es extremadamente difícil aprobar un préstamo no asegurado de esta magnitud. Sabía que esa era la respuesta probable, pero oírla confirmada me dolió como un puñetazo en el pecho. ¿Y una línea de crédito sobre el valor de la casa? Pregunté. Es posible, dijo ella, pero el proceso de solicitud suele tardar de 4 a 6 semanas. Incluso con trámite expedito, mínimo 3 semanas. Consultó en su pantalla. Además necesitaríamos una tasación actualizada, verificación de ingresos y cálculo de deuda-ingreso. 3 semanas. Agnès necesitaba la respuesta el domingo. A las 11 ya conducía al otro lado de la ciudad para reunirme con Jerry, un antiguo colega de la firma de ingeniería. Trabajamos juntos 15 años antes de que los despidos nos dispersaran como hojas al viento. La cafetería que sugirió estaba casi vacía, luces fluorescentes zumbando sobre cabinas de vinilo que habían visto mejores décadas. Winfred, te ayudaría si pudiera, pero las cosas están ajustadas en todas partes. Jerry revolvía su café sin mirarme. Las facturas médicas de Sara del año pasado se llevaron casi todos nuestros ahorros. Tal vez pueda reunir 2,000, quizá 3 si me esfuerzo. 2.000. Le di las gracias de corazón, pero la cifra se sentía como intentar llenar el océano con una cucharita. El viaje a casa de Mike tomó 40 minutos, cruzando calles suburbanas idénticas a la mía, casas modestas, vidas modestas. Mike había sido mi compañero de cuarto en la universidad y padrino en mi boda con Lula. Si alguien podía entenderme, sería él.
Su sala era cómoda pero sin lujos. Fotos familiares mostraban nietos que nunca conocí. Nos habíamos distanciado tras el divorcio, como ocurre cuando la vida baraja de nuevo las cartas. 5,000, dijo tras escucharme. Eso es lo que puedo reunir de manera realista, pero necesitaría 2 semanas para liquidar unas inversiones sin perder demasiado. ¿2 semanas? Otro plazo imposible en un día lleno de ellos. Ojalá pudiera hacer más, Winfred. Es muchísimo dinero para juntar de golpe. Me acompañó hasta mi coche, sacudiendo la cabeza. ¿Has considerado que quizá ella debería empezar más pequeño? Ir creciendo poco a poco hasta llegar a algo tan ambicioso. Pero Agnès no pensaba en pequeño. Pensaba como Elden le había enseñado. Sueños grandes, plazos agresivos, éxito medido en 6 cifras y no en pasos cautelosos. La tienda de antigüedades estaba en una esquina que había pasado miles de veces sin verla. Dentro, el aire olía a polvo y a tesoros abandonados por otros. El dueño, un hombre delgado con gafas de montura metálica, examinó la caja de joyas de Lula con desapego profesional. Las perlas son cultivadas, no naturales. Quizá 400. La dejó a un lado y tomó la colección de relojes de mi padre. Estos Timex de los 70 podrían dar 600, si todavía funcionan. Había esperado miles. Me ofrecía cientos. El juego de vajilla de boda atrajo más interés, casi 2,000 si se vendía completo para 12 personas. Pero al sostener esos platos veía a Lula sirviendo nuestro primer día de acción de gracias como recién casados. Algunos precios eran demasiado altos para pagarlos. Sumando todo, quizá 5,000 si tiene paciencia y espera al comprador adecuado. Señaló su abarrotada tienda. Pero si necesita efectivo inmediato, el valor real sería más cercano a 3. Conduje a casa al caer la tarde, sumando y resumiendo cifras que se negaban a mejorar. Los 2,000 posibles de Jerry. Los 5,000 de Mike en 2 semanas. Las antigüedades quizá 5,000 más. Incluso en el mejor escenario, me quedaban 40,000 corto. Mi entrada nunca se había parecido tanto a un callejón sin salida. Me quedé varios minutos dentro del coche, calculadora en mano, ejecutando por última vez las cuentas. Ahorros personales, 25,000. Préstamos de amigos, 7,000. Venta de antigüedades, 5,000. Total máximo posible, 37,000. Todavía 63,000 menos. La realidad matemática era inescapable. Podía liquidar todo lo que poseía, pedir todos los favores, vender cada pertenencia y aún así quedarme trágicamente corto frente a las necesidades de Agnès. Mi casa se veía más pequeña mientras caminaba hacia la puerta principal, aplastado por la certeza de que al día siguiente tendría que decepcionar a la persona que más importaba en mi vida. El plan de negocios me esperaba en la mesa de centro, tal como lo había dejado, lleno de gráficos y proyecciones. Basado en la suposición de que su padre podía hacer milagros. Pero los milagros, resultó, requerían recursos que yo nunca había tenido. La noche en vela estuvo llena de ensayos mentales sobre cómo decirle la verdad a Agnès acerca del dinero. Había preparado un almuerzo sencillo por el Día del Padre, esperando contra toda esperanza que entendiera cuando le explicara mis limitaciones. El pavó estaba cortado, la mesa puesta para 2 con mi mejor vajilla. Todo dispuesto para suavizar el golpe de mi fracaso financiero. Cuando el timbre sonó exactamente al mediodía, me limpié las manos en el paño de cocina y caminé hacia la puerta con una sonrisa forzada. Al menos tendría 3 horas para explicarle todo con calma. Abrí la puerta, esperando ver a mi hija. 3 figuras estaban en el umbral. Me aferré al marco cuando la realidad se me movió bajo los pies. Agnès sonreía radiante en el centro, pero a sus costados, como sujetalibros, estaban Lula y Elden. Mi exesposa parecía incómoda, evitando mirarme a los ojos.
y el hombre que me había reemplazado en todo lo que importaba miraba mi propiedad con un interés sin disimulo. —¡Sorpresa, papá! Traje a mamá y a Elden. Las palabras me golpearon como agua helada. Retrocedí un paso, y mi día cuidadosamente planeado se disolvió en pesadilla. —Hola, Winfred. La voz de Lula sonó forzada, alegre en exceso. —Espero que no te moleste. Elden dio un paso al frente sin invitación, su mirada recorriendo mi modesto recibidor. Interesante lugar. Muy acogedor. Acogedor, como se describe la casita de muñecas de un niño o un hostal pintoresco, no la casa de un hombre adulto. Por supuesto que no, me oí decir, el reflejo automático de la cortesía superando el shock. —Pasen, por favor. Avanzaron hacia mi sala, y de pronto el espacio que siempre me había parecido suficiente se sintió estrecho. Elden se movía con la seguridad de un dueño, tocando el lomo de un libro, ajustando un marco, acomodándose en mi sillón habitual como si le perteneciera. Agnès giraba en el centro de la habitación, los brazos abiertos. ¿No es perfecto? Toda mi familia reunida en el Día del Padre. Toda su familia. La frase cortó más de lo que ella pretendía. Lula se sentó en la orilla del sofá, con el bolso en el regazo como si fuera un escudo. Tu padre ha dejado esta casa muy bonita, Agnès. Muy cómoda. Otro adjetivo reductor. Cómodo era lo que uno aceptaba cuando no podía permitirse hermoso. Pensé que sería bueno para todos, continuó Agnès, ajena a la tensión que crujía en el aire. Ya sabes, unión familiar, conocernos mejor. Conocernos mejor, como si Elden y yo fuéramos extraños, en vez de rivales por su cariño. Me apresuré a la cocina, calculando a toda velocidad. El pavó tal vez alcanzara para 4 si lo cortaba fino. Verduras había, justo. Saqué platos adicionales del gabinete con las manos temblorosas. Mi almuerzo íntimo y preparado con cuidado se transformaba en una cena improvisada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Agnès desde la sala. No, no. Todo bajo control, mentí con facilidad, aunque nada lo estaba. Mi día, mi conversación, mi dignidad, todo secuestrado por esa invasión sorpresa. Desde la puerta de la cocina vi cómo Elden inspeccionaba mi librero, sacando volúmenes y leyendo títulos con la minuciosidad de un tasador. Había movido mi lámpara favorita a otra mesa, reclamando el mejor lugar junto a la ventana. Ventana. Lula hablaba de trivialidades sobre el vecindario, su voz artificialmente alegre. ¿Ya terminaron esas obras en Maple Street? Era un desastre cuando pasé por allí. Cuando pasé, en pasado. Ya no era su vecindario. Llevé las bebidas en una bandeja que tintineaba en mis manos. Elden estaba completamente instalado, con los pies en mi mesa de centro y el control remoto en la mano, aunque no había encendido la televisión. «Este pavó huele delicioso», dijo Lula al aceptar su vaso, cuidando que sus dedos no rozaran los míos. Agnès iba de un lado a otro como traductora en una cumbre diplomática, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Que todos fueran felices. Todos menos el verdadero anfitrión. «El comedor está justo por aquí», anuncié, señalando la puerta. Todo debería estar listo. Mientras pasaban, Agnès me tomó del brazo y lo apretó. «Gracias por ser tan amable con esto, papá. Sé que las sorpresas no son lo tuyo, pero pensé que sería maravilloso tener a todos juntos». «¿Maravilloso para quién?», quise preguntar. Pero su rostro brillaba de satisfacción y solo pude asentir y seguir a mis invitados no invitados hacia lo que se había convertido en la comida más importante de mi vida. El comedor, que había dispuesto con cuidado para 2, ahora se veía patéticamente insuficiente para 4. Me apresuré a añadir cubiertos mientras ellos se acomodaban alrededor de mi pequeña mesa, el espacio transformado en una sala de interrogatorio más que en una reunión familiar. Elden tomó la cabecera, mi lugar habitual, sin pedirlo. Agnès se sentó junto a él, orbitando naturalmente a su alrededor. Lula ocupó la silla opuesta, dejándome la última, en el extremo de mi propia mesa.
La jerarquía quedó establecida antes de que siquiera pensáramos en bendecir la comida. Claro que no lo haríamos. Había aprendido hace años a no sugerir nada que pudiera incomodar al nuevo esposo de mi exmujer. Al salir un momento al patio trasero, me giré hacia Agnès. Dentro, la voz de Lula llegaba desde la ventana abierta de la cocina, comentando sobre mis flores. Elden respondía con tono grave, adjudicándose experiencia en decisiones de jardinería que yo había tomado solo. ¿Por qué los trajiste, Agnès? Ella cruzó los brazos, gesto defensivo que reconocía de su adolescencia, cuando la sorprendía en algo difícil de justificar. Elden quería ver tu casa. Mamá también. Se suponía que este era nuestro día. Nuestro tiempo juntos. Mantuve la voz baja. En mi casa pequeña el sonido se filtraba fácilmente. 3 horas, ¿recuerdas? Eso era todo lo que podías darme. Pensé que esto sería mejor, respondió levantando la barbilla con esa vieja actitud desafiante. Más significativo, como una reunión familiar de verdad y no solo una obligación. Obligación. La palabra quedó suspendida entre nosotros como humo. Me alejé más hacia el jardín, lejos de las ventanas donde podían escucharnos. Agnès me siguió, sus tacones repiqueteando sobre el sendero de piedra que yo mismo había colocado 5 años atrás. ¿Lo planeaste? No era una pregunta. La sorpresa, traerlos a los dos. Esto no fue espontáneo. Se llevó la mano a la oreja, jugueteando con su pendiente, el mismo tic de la infancia. Elden pensó que sería bueno para todos pasar tiempo juntos. Ya sabes, convivencia de familia mezclada. Familia mezclada, otra frase que borraba mi importancia singular en su vida. ¿Y qué les dijiste sobre nuestra conversación de ayer? Presioné. Lo de tus planes de negocio. Nada todavía, respondió, lanzando una mirada hacia la casa para asegurarse de que no nos vieran. Quería que hoy saliera bien primero. Ya sabes cómo se pone mamá con los temas de dinero. El alivio me recorrió de golpe, seguido inmediatamente por un nuevo temor. Si aún no lo había mencionado, esa conversación llegaría, con público. Agnès, lo de ayer, empecé. Podemos hablar de eso después, papá. Ahora solo quiero que todos se lleven bien. Miró su reloj, una pieza cara que no reconocí. Además, hay tiempo de sobra para resolver los detalles. Resolver los detalles, como si mi imposibilidad financiera fuera solo un conflicto de agenda. Una carcajada estalló desde dentro, la voz de Elden, plena de satisfacción por algún comentario que no alcancé a oír. Agnès sonrió de inmediato al escucharla. Él de verdad lo intenta, ¿sabes? Dijo. Tampoco es fácil para él, venir a tu casa. ¿A mi casa? ¿La del exmarido de su esposa? ¿El territorio que ya había conquistado? El silencio en su frase inacabada decía más que cualquier palabra. Lo aprecio, mentí. Pero la próxima vez, quizá un poco de aviso sería. No habrá próxima vez si hoy sale mal, me interrumpió, su tono se endureció. Estoy intentando construir algo aquí, papá. Algo que funcione para todos, pero eso requiere flexibilidad de todas las partes. De todas las partes. Yo era una parte más en las negociaciones de mi propia vida. Pensé que estarías feliz, continuó Agnès, animándose con su propio discurso. Tener a toda tu familia aquí en el Día del Padre. ¿No es eso lo que quieren los padres? A sus hijos rodeados de personas que los aman. Personas que los aman. Al parecer, ahora esa categoría incluía también a Elden. Por la ventana lo vi inspeccionando mis gabinetes de cocina, abriendo puertas para revisar el contenido. Lula rondaba cerca, dividida entre detenerlo o evitar el conflicto. Él estaba cartografiando mi territorio doméstico con la minuciosidad de un general planeando una ocupación. Tu teléfono vibra, dijo Agnès, señalando mi bolsillo. Lo saqué, esperando una notificación cualquiera del vecindario. En su lugar encontré 3 llamadas perdidas de Jerry, el colega que había ofrecido ayudarme con un préstamo.
El corazón me golpeó fuerte. Aquello podía significar algo. Debería contestar, murmuré. Pero Agnès ya caminaba de vuelta a la casa. No tardes, llamó por encima del hombro. La comida se enfría, y a Elden no le gusta la comida fría. A Elden no le gusta la comida fría. En mi casa, mis preferencias habían quedado en segundo plano frente a las de un hombre que se había invitado solo a mi mesa. La seguí hacia la puerta trasera, con el teléfono pesando en mi bolsillo. Lo que Jerry tuviera que decir tendría que esperar. Ahora debía volver a mi propio comedor y fingir ser un anfitrión amable para las personas que estaban desmontando, pieza a pieza, mi relación con mi hija. Pero antes de entrar, Agnès se volvió una vez más. De verdad espero que esto funcione, papá, por el bien de todos. La advertencia en su voz era inconfundible. A veces tienes que adaptarte a las nuevas dinámicas familiares. Así es como evoluciona la vida. La vida evoluciona. Mi papel había evolucionado de padre a simple reparto secundario en el drama familiar de mi hija. Las voces en el interior crecían al llegar a la puerta. Elden dominaba la conversación, su tono el de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Lula reía en los momentos justos, cumpliendo su parte en esa representación. Estaba a punto de reincorporarme para descubrir hasta qué punto había avanzado mi degradación. Agnès empujó la puerta trasera con energía alegre. La comida está lista, todos. La seguí adentro, notando lo natural que le resultaba asumir el papel de coanfitriona en mi propia casa. Elden se levantó de donde había estado revisando mi estante de especias, mientras Lula dejaba con cuidado una fotografía en la encimera, un retrato de la graduación de Agnès que había estado estudiando con expresión indescifrable. El comedor se sentía más pequeño con 4 personas alrededor de mi modesta mesa. Había añadido a toda prisa los cubiertos extras, pero las sillas desparejadas y el espacio apretado delataban mi precariedad de hombre solo. Elden se instaló en la cabecera, mi lugar, con la naturalidad de quien siempre toma el mejor asiento. Agnès se acomodó a su lado, orbitando como siempre hacia él. Lula se sentó enfrente, dejándome el puesto sobrante, el pie de mi propia mesa. La jerarquía quedó sellada antes de que alguien pronunciara palabra. «Esto se ve delicioso, Winfred», dijo Lula con una voz forzada. «Siempre tuviste buena mano con el pavo. Está un poco seco, pero no está mal para comida casera», añadió Elden, cortando la carne con precisión quirúrgica. «La mayoría lo sobrecocina. Es un error fácil cuando no se tiene el equipo adecuado». «Me las arreglé bien estos 5 años», respondí, y mis palabras sonaron más defensivas de lo que pretendía. Agnès me lanzó una mirada de advertencia mientras partía su porción en pedazos exactos. «Curioso cómo manejas una casa tan grande solo», continuó Elden, su mirada recorriendo el comedor con ojos de tasador. «Debe ser un reto el mantenimiento». «La casa no es tan grande», contesté con cuidado, sirviendo salsa de arándanos con manos que querían temblar. «Justo para una persona». Aún así, todas esas habitaciones que calentar en invierno, los impuestos de una propiedad de este tamaño, hizo un gesto vago hacia las molduras, probablemente calculando los metros cuadrados. La eficiencia económica sugeriría algo más compacto. Agnès rió, un sonido filoso en el espacio reducido. Elden siempre piensa en optimización. Por eso es tan exitoso en los negocios. Exitoso en los negocios, a diferencia de su padre, al parecer. Lula intentó rescatar la charla con entusiasmo desesperado. El vecindario ha mantenido su encanto. Esos robles deben tener 60 años. El paisajismo maduro suma valor, sin duda, asintió Elden. Aunque noté que las canaletas necesitan atención, y ese escalón delantero muestra una grieta preocupante. Cada observación era una hoja afilada clavándose con precisión. Mi casa ya no era un hogar, era prueba de mi decadencia, de un hombre incapaz de mantener lo que posee. Me concentré en cortar más pavo, el cuchillo pesando con cada rebanada. La comida que había preparado con tanto esmero estaba siendo devorada por personas que inventariaban mis fracasos. Papá siempre hace las mejores cenas en las fiestas,
dijo Agnès, aunque su voz carecía de convicción. ¿Te acuerdas de aquel relleno de Navidad con castañas, mamá? Fue maravilloso, apresuró Lula, como si quisiera reforzar su recuerdo. Siempre ponías tanto cuidado en los detalles. Los detalles importan, intervino Elden, estirándose sobre mí sin pedir permiso para tomar la sal. Aunque a veces es más eficiente delegar. La comida profesional, por ejemplo, ahorra tiempo para cosas más importantes. ¿Más importantes que un padre cocinando para su hija? La insinuación quedó suspendida en el aire como un ramo marchito. Agnès revisó su teléfono y luego miró alrededor con satisfacción. Esto es exactamente lo que esperaba. Todos mis padres juntos compartiendo una comida. Todos sus padres. La frase terminó de relegarme de padre a miembro de un comité. Un vino acompañaría bien esto, observó Elden, mirando su vaso de agua con leve desaprobación. Quizá un buen Pinot Noir. Tenemos una excelente botella que trajimos de Senoume. Trajimos. Sus pronombres compartidos, sus experiencias conjuntas, su propiedad compartida de un gusto y un nivel de vida superiores. Yo no bebo mucho vino, admití, aunque en realidad lo había disfrutado bastante durante mi matrimonio. Las limitaciones económicas simplemente lo habían pasado de lujo a imposible. Una pena. Una buena educación en vinos abre tantas puertas. Elden sonrió sin calidez. Cenas de negocios, entretenimiento de clientes, conexiones sociales, esenciales en el mercado actual. El mercado actual, donde yo ya no competía, donde hombres como yo éramos reliquias de otra era menos sofisticada. La conversación continuó a mi alrededor, a través de mí, incluyéndome de vez en cuando como una cortesía a un pariente anciano. Agnès se animaba más, hablando de su trabajo, de sus planes, de su brillante futuro apoyado por personas que, según ella, entendían el mercado de hoy. Cuando llegó el turno del postre, café y el pay comprado en la tienda que había guardado en el congelador, comprendí que la representación estaba lejos de terminar. El teléfono en mi bolsillo volvió a vibrar. El tercer intento de Jerry, probablemente urgente dada su insistencia. Pero no podía escapar, no podía abandonar mi puesto, mientras Elden seguía con su inventario sistemático de mis carencias domésticas y financieras. El café suena perfecto, declaró Agnès, levantándose para recoger platos con movimientos eficientes. Papá, siéntate. Mamá y yo nos encargamos de la limpieza. Incluso la limpieza estaba siendo administrada por otros en mi propia casa. Permanecí en mi exilio al pie de la mesa mientras Elden se recostó en mi silla, observando su territorio conquistado con visible satisfacción. Muy pronto, lo sabía, Agnès recordaría la conversación pendiente sobre el dinero. Y cuando ese momento llegara, tendría que confesar mi fracaso frente al hombre que ya me había reemplazado en todo lo que realmente importaba. Las tazas de café yacían vacías sobre la mesa cuando Agnès miró su reloj con satisfacción evidente. Deberíamos quedarnos un poco más, anunció, acomodándose en su silla junto a Elden. Que sea una verdadera tarde en familia. La mirada significativa que compartió con él me heló la sangre. Aquello no era hospitalidad espontánea. Era un momento orquestado para algo que aún no podía ver venir. Elden llevó la mano al bolsillo interior de su saco con teatralidad, sus dedos cerrándose sobre algo que le arrancó una sonrisa. El gesto tenía el peso de una ceremonia, como un mago preparando su acto final. En realidad, Agnès, antes de que nos acomodemos demasiado, sacó un cheque doblado con un ademán digno de un presentador de concurso. «Tengo algo para ti». El papel crujió con nitidez cuando lo depositó sobre mi mesa, justo al lado de la mancha de café que se extendía lentamente por el mantel. Incluso al revés, distinguí claramente la cifra escrita con su letra segura. $100,000. Agnès, aquí tienes un cheque por 100.000 para tu negocio. El jadeo de ella fue genuino, se cubrió la boca con las manos en sorpresa. No lo sabía. No había coordinado esta jugada con él. Elden, no puedo creerlo, balbuceó antes de lanzarse a sus brazos, apretando el rostro contra su hombro.
Gracias, papá. Eres un verdadero padre. ¿Un verdadero padre? Las palabras me golpearon con más fuerza que cualquier puñetazo. Miré el cheque, mientras en mi mente se proyectaba como un letrero de neón el balance de mi cuenta de ahorros, 25,000. Lo que había reunido en 5 años de sacrificios y privaciones. Tengo 25,000 en ahorros. Las palabras se escaparon de mi boca antes de poder detenerlas, patéticas, desesperadas en el repentino silencio. Agnès giró hacia mí. Su rostro pasó de la alegría al desprecio puro en un segundo. Una mezcla de decepción acumulada durante años me atravesó como un rayo. ¿25,000? Río, pero el sonido no tenía nada de humor. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que valen 33 años de ser mi padre? Intenté explicarle lo de los bancos, los amigos a quienes pedí ayuda, los objetos que había tasado, pero ya se acercaba a mí con una intensidad aterradora. Nunca me amaste, espetó, su voz como un látigo. Todos estos años pensé que te importaba, pero no eres capaz de hacer ni la mitad de lo que Elden logra sin pensarlo 2 veces. Agnès, cariño, ¿eso no es? Elden es mi verdadero padre. Gritó. Él lo demuestra cada día, mientras tú te quedas en esta casa triste contando monedas. La bofetada llegó tan rápido que apenas vi su mano moverse. El chasquido seco resonó en mi pequeño comedor como un disparo, seguido del ardor inmediato en mi mejilla y el sabor metálico de la sangre donde un diente me cortó el labio. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta la vieja casa pareció contener la respiración. Lula soltó un grito ahogado, llevándose las manos al rostro. Elden permaneció inmóvil, sorprendido quizá de que su demostración de superioridad hubiese derivado en violencia. Agnès se erguía frente a mí, el pecho agitado por la rabia, la palma aún ardiendo del golpe. Yo me quedé sentado, la cabeza ladeada por la bofetada, sintiendo el calor extenderse por mi piel. Al moverme, la taza de café se volcó, derramando un líquido marrón que se unió a la mancha del mantel. Un detalle pequeño en un momento que lo cambiaba todo. Con calma deliberada tomé mi servilleta y me limpié la sangre del labio. La tela blanca quedó manchada de rojo. Evidencia del rechazo final de mi hija. 33 años de cuentos para dormir, rodillas raspadas curadas, momentos de orgullo en obras escolares y graduaciones, todo descartado con un solo gesto violento. Pero mientras saboreaba la sangre y el ardor de mi cara, algo dentro de mí se quebró, o más bien se liberó. La bofetada, pensada para acabar conmigo, me había liberado de la última cadena. Me puse de pie despacio, recuperando toda mi estatura a pesar del dolor físico. Agnès se mantuvo desafiante, convencida de que aún tenía todo el poder. Elden me observaba desde la cabecera robada de mi mesa, su satisfacción atenuada por el desconcierto. Lula miraba a su hija con un horror creciente, como si viera a una desconocida con su rostro. El cheque seguía olvidado sobre la mesa. Sus ceros ya no significaban nada, porque yo tenía algo más valioso, la verdad. La verdad que cambiaría todo lo que Agnès creía saber sobre el amor, la familia y lo que significa ser un verdadero padre. Me limpié el labio con precisión, cada movimiento calculado para recuperar la dignidad robada con esa bofetada. El comedor entero contuvo el aliento. Agnès estaba allí, exultante, convencida de que había dado el golpe final. Elden empezaba a dudar. Lula veía, al fin, la crueldad oculta bajo la fachada de su hija. Me enderecé completamente y la miré directo a los ojos. Mi voz salió firme, clara, a pesar del sabor metálico en mi boca. Tienes razón, Agnès. Yo no soy tu verdadero padre. Las palabras flotaron en el aire como el humo de una explosión. La expresión desafiante de mi hija titubeó. La confusión sustituyó a la ira. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Dejé que el silencio se extendiera, observando cómo el entendimiento comenzaba a asomar en sus ojos. 33 años de secreto estaban a punto de derrumbarse en unas cuantas frases. Te adoptamos cuando tenías 2 años. Te sacamos del orfanato. Su rostro se volvió pálido.
La mano que me había golpeado temblaba ahora contra su pecho. Eso no puede ser, balbuceó, la voz quebrada. Estás mintiendo. Mamá, dile que está mintiendo. Pero las lágrimas ya corrían por las mejillas de Lula mientras negaba con la cabeza. Es verdad, cariño. Queríamos decírtelo, pero los años fueron pasando y nunca pareció el momento adecuado. Las piernas de Agnès cedieron. Tanteó a ciega su silla, falló y terminó contra la pared, con un golpe sordo que resonó en el yeso. ¿2 años? Susurró. Todo este tiempo, yo nunca. Tus padres biológicos no podían cuidarte. Continué, con la precisión fría de un ingeniero usando la verdad como bisturí. Servicios Sociales te asignó con nosotros. Te amamos desde el primer instante en que te vimos. Eras tan pequeña, asustada, abrazada a un conejo de peluche roto. La sonrisa soberbia de Elden se había evaporado. Permanecía rígido en mi silla, entendiendo al fin que se había entrometido en una dinámica familiar infinitamente más compleja de lo que imaginaba. Durante 33 años he sido tu padre por elección, no por sangre. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Cada noche que te cuidé tras una pesadilla. Cada rodilla curada. Cada obra escolar a la que asistí. Cada momento de orgullo. Nada de eso me lo impuso la biología. Agnès se deslizó hasta quedar sentada en el suelo de mi comedor. Su ropa cara arrugada, su peinado cuidadosamente armado desechó. Me elegiste. Todos los días. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor en mis rodillas. Cuando tenías 5 años y tenías miedo de los monstruos bajo la cama. Cuando tenías 16 y creías que el mundo se acababa porque Tommy Morrison no te miraba. Cuando te graduaste de la universidad y me llamaste llorando de alegría. Cada día, Agnès, yo elegí ser tu padre. Ella me miró con lágrimas en los ojos, lágrimas que habían reemplazado la furia de antes. Pero Elden me dio el dinero. ¿Dinero? Señalé el cheque olvidado sobre la mesa. Él te dio dinero. Yo te di una vida, un nombre, una familia, una identidad. Te di 33 años de amor a una hija que no era mía en ningún sentido, excepto en los que de verdad importan. Lula se acercó, con lágrimas cayendo libremente por su rostro. Pensamos en decírtelo muchas veces, sobre todo después del divorcio, pero ya estabas lidiando con tantos cambios en la familia y no queríamos añadir otro trauma. Elden al fin encontró su voz, aunque sin la autoridad de antes. Yo no lo sabía. Agnès nunca lo mencionó. Porque ella no lo sabía, respondí con calma. Nadie fuera de esta familia lo supo, salvo abogados y trabajadores sociales. Y ellos tenían obligación de guardar confidencialidad. Para el mundo, Agnès siempre fue nuestra hija biológica. Agnès levantó una mano temblorosa y tocó la marca roja que su bofetada había dejado en mi mejilla. Me dejaste golpearte. Me dejaste llamarte un fracasado, decir que no eras mi verdadero padre. Porque quería que entendieras la diferencia entre la paternidad real y el accidente biológico. Le tomé la mano con suavidad. Elden se casó con tu madre y te ganó como parte del paquete. Yo te elegí antes de conocerte, sin haberte visto nunca, solo porque necesitabas una familia. El cheque se agitó con el aire acondicionado, sonando absurdamente fuerte en medio de nuestro pequeño círculo de revelación. Todo el dinero de Elden, todas sus demostraciones de superioridad material, no significaban nada frente a 3 décadas de amor elegido. Agnès me miraba con ojos nuevos, viendo quizá por primera vez al hombre que había luchado por adoptarla, que la había amado sin obligación, que había sacrificado, ahorrado, preocupado y celebrado cada logro de la vida que había decidido cuidar. Golpeé al hombre que me salvó de un orfanato, susurró, dejando que el peso completo de sus actos cayera por fin sobre sus hombros. Se quedó en el suelo de mi comedor varios minutos, sollozando, único sonido que rompía el pesado silencio. Permanecí arrodillado junto a ella, mientras procesaba 33 años de su vida con una perspectiva completamente nueva. Lula flotaba cerca,
dividida entre su instinto maternal y la incertidumbre de cómo consolar a una hija cuyo mundo acababa de derrumbarse. Incluso Elden permanecía en silencio, su anterior arrogancia desinflada por completo. Finalmente, Agnès levantó su rostro empapado de lágrimas hacia mí. Todos esos años, nunca me dijiste que no era tu sangre, pero me amaste igual. Nunca dejaste de ser mi sangre, la corregí con ternura. Te convertiste en mi sangre en el momento en que firmé los papeles de adopción. La biología es solo el punto de partida. El amor es lo que hace a una familia. Con esfuerzo se incorporó de rodillas y volvió a tocar, con dedos temblorosos, la marca en mi mejilla. Dios mío, ¿qué he hecho? Perdóname, papá. La palabra papá sonaba distinta ahora, cargada de un entendimiento nuevo y profundo, no como una etiqueta usada con descuido. Me amaste sin saber que no era tu hija biológica, continuó, con la voz quebrada. Me elegiste cuando mis padres reales no pudieron. Me salvaste de lo que fuera que me habría esperado en ese sistema. La ayudé a ponerse de pie, mis viejas rodillas protestando, pero con el corazón más ligero que en años. Siempre fuiste mi hija, Agnès. Siempre. Se lanzó a mis brazos con una intensidad desesperada, el abrazo de alguien que casi pierde lo más valioso y acaba de comprender su verdadero significado. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. Te comparé con él como si el dinero fuera amor, como si proveer fuera lo mismo que cuidar. Por encima de su hombro vi a Elden, aún sentado en mi silla, inmóvil. El cheque seguía a la vista sobre la mesa, pero ya no importaba. Toda su riqueza, todo su despliegue de superioridad, no podía competir con un vínculo forjado en 3 décadas de devoción elegida. ¿Puedes perdonarme?, susurró Agnès contra mi hombro. Por haberte golpeado, por decir cosas tan horribles, por no ver lo que realmente me diste. No hay nada que perdonar, murmuré, acariciando su cabello como cuando era pequeña y asustada. Eres mi hija. Y eso significa amarte incluso cuando olvidas lo que somos el uno para el otro. Lula se acercó, sus lágrimas por fin calmándose. Debimos habértelo dicho hace años. Tuvimos miedo de que cambiara como nos veías, como te veías a ti misma. Agnès se apartó un poco, mirándonos a ambos. Sí lo cambia. Pero lo hace más grande, más profundo. No tenían por qué amarme, y aún así lo eligieron. Luego giró hacia Elden, que estudiaba el mantel con incomodidad. Perdón por haberte puesto en esta posición. Les pedí dinero sin entender lo que realmente estaba pidiendo. Él asintió con rigidez, fuera de su elemento en aquel territorio emocional. El cheque sigue siendo tuyo, si lo quieres para tu negocio. Agnès miró el papel sobre la mesa y después volvió a mirarme a mí. No creo que lo necesite. No de esa manera. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Quizá deba empezar más pequeño. Construir algo yo misma, en lugar de buscar atajos. El orgullo me llenó el pecho. No el orgullo desesperado de quien intenta probar su valía, sino la satisfacción tranquila de ver a alguien a quien amas tomar una decisión sabia. Tu padre estaría orgulloso de esa decisión, dijo Lula en voz baja. Y por primera vez en 5 años, estaba hablando claramente de mí. La luz de la tarde se filtraba distinta por las ventanas, proyectando nuevas sombras sobre el comedor, el mismo lugar donde tanto se había roto y vuelto a unir. La mancha de café en el mantel sería permanente, lo sabía, pero también sería un recordatorio del día en que nos reencontramos. Agnès se apartó del abrazo, aunque mantuvo mi mano entre las suyas. Sé que esto no lo arregla todo de inmediato. Tengo 33 años de dar por sentado tu amor que compensar. Tenemos tiempo, respondí simplemente. Eso es lo que da la familia. Tiempo para equivocarse y volver a intentarlo. Elden carraspeó con incomodidad. Quizá deberíamos irnos. Darles espacio para hablar. Agnès asintió, y me sorprendió al volverse hacia él con amabilidad genuina. Gracias por querer ayudarme con el negocio. Y gracias por mostrarme lo que realmente buscaba en un padre. Porque ya lo tenía.
Mientras se preparaban para salir, Agnès me abrazó una vez más, esta vez más largo, sin la desesperación de antes. «Feliz Día del Padre, papá», susurró. Mi verdadero padre. La casa se sintió distinta tras su partida. No vacía, sino en paz. Recogí la mancha de café y guardé los platos, moviéndome despacio, saboreando el silencio. El cheque seguía sobre la mesa, pero parecía más pequeño, irrelevante. Mañana Agnès me llamaría, y comenzaríamos el trabajo de reconstruir lo que casi habíamos perdido. Pero esa noche me senté en mi silla, mi propia silla, y recordé el peso de los brazos de mi hija rodeándome y el sonido de su voz llamándome papá, con un nuevo entendimiento de lo que esa palabra realmente significa. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tus impresiones sobre lo que acabas de escuchar. Para oír la siguiente historia, haz clic en la casilla que aparece a la izquierda. Gracias por vernos.